Una deuda que supera los 10 millones de euros hace que uno de los parques más icónicos de España cierre sus puertas por primera vez. Mirad con la luz negra que sería la que tenían aquí cuando estaba esto en funcionamiento. Guay, chaval. Hace más de 50 años, un hombre encarga hacer realidad su sueño: abrir en plena costa un parque donde niños y adultos pudiesen disfrutar en todo tipo de atracciones. Su sueño se hizo realidad. En la década de los 70, el parque abría sus puertas por primera vez. Un lugar en el que usted podrá soñar, solo lo tiene. Risas y grandes atracciones le esperarán. Este parque realmente entró en decadencia hace ya más de 15 años. Cada vez tardaban más y más en restaurar las figuras, en reparar las atracciones y así un largo etcétera, hasta que finalmente se declaran insolventes. Con este recorrido vais a ir viendo distintas atracciones y cómo, dependiendo de sus fechas de abandono, se marca más o menos la decadencia. Risas y aplausos que ahora han dejado paso al silencio más visible de todos: el abandono. Por la parte trasera de la atracción de agua, fijaos, por aquí es donde estaba el agua. Fijaos que por aquí es donde estaría el agua. El agua que suministraba la atracción. Este es el canal donde iban los barquitos, bueno, los troncos en este caso. Y por aquí es donde tenían el agua. Es súper bonito, tío, cómo se mantiene de intacto este parque. Ya sabéis que lleva apenas un año abandonado, pero sinceramente me sorprende tantísimo que a pesar de llevar solo un año, con este deterioro, mirad el tejado de esta especie de escenario, ¿no? Que asemeja como unas cabañitas antiguas de barro, pero ya el camino desaparece, está comido por las plantas y no ha pasado ni un año. Lo asombroso, ya la paja se ha secado por no tener mantenimiento. Aquí tenemos, creo que no sé si es el tío vivo, me parece. Y aquí dejamos los troncos de agua. Wow, ¿esto es un tobogán? Esto era un parque. En tobogán. Era el parque aquí para los niños. Por ahí pasaban un túnel, por aquí se tiraban. Wow, tío. Mira, mira, por aquí entraban. Qué chulada, tío. Cómo mola. Fijaos lo que queda ahí, un barquito de los rápidos. Que esta atracción me parece que la de los rápidos ni siquiera ya estaba en los últimos años tampoco. Aquí otro barquito de los rápidos, fijaos. Tío, qué bueno. Parece Chernobyl, parece Chernobyl. Nada, el parque de atracciones. ¡Guau! ¡Qué chulada! Mirad el carruaje en plan así del oeste, tío. No os asustéis porque vais a ver pavos reales por todas partes. Este parque era conocido porque había muchísimos pavos reales en libertad. Esto es, pues es que está el parque, esto es una parte del canal de los rápidos. Y fijaos que le falta un cacho ya. Y hablamos de eso, de que quizá esta atracción se abandonó antes.
que otras. Efectivamente, esta es una de las zonas del parque que comenzó a sufrir un abandono mucho antes que el resto de zonas. La sartén ahí colgando, ¿eh? Con todos los detalles. Qué bonito. Y es que nos movemos como Pedro por nuestra casa. Esta es la parte baja de los rápidos, ¿eh? Tenemos ahora mismo el modo mundo activado. Es como un videojuego. Y nos movemos como por todas partes. Ya veis que esta es la parte baja de los rápidos. No sé si vamos a dar algo aquí. Hostia, tío. Hemos dado la vuelta. Ya. Fijaos lo que hay debajo de las atracciones, ¿eh? Lo utilizan como talleres. Hostia, qué locura, qué bonito, tío. Mira, un caballo del tío vivo ahí. Ay, tengo que poner el foco aquí, ¿eh? Hay varios caballos, no sé si los veis. Ostras, qué bonito, macho. Son piezas de los caballitos del tío vivo. Fijaos, ¿veis lo que hay debajo de la atracción? Pues está la zona del taller donde arreglaban los troncos. En este caso este era el río de troncos y también tiene los rápidos a la derecha, yo creo. Y aquí arreglaban la embarcación de la atracción. Tenían el taller, fijaos, los que tendrían que ser para arreglo. Qué bonito, o sea, esto no me lo imaginaba. O sea, el taller de las atracciones está debajo de cada atracción. Ostras, qué preciosidad, os lo juro. Es más bonito de lo que ya me imaginaba. Madre mía. Es como ver un detrás de las cámaras o un cómo se hacía, pero verlo en la vida real. Qué bonito, tío. Mirad. Las tuercas, tornillos. Mirad, y por aquí el río rápido y lo de los troncos, por este lado. Este es el canal de los troncos y estos son los rápidos. Y por aquí se subía a la zona donde el público sí que llega, que es la parte de arriba. O sea, la gente normal no llega a ver esta parte, que está escondida porque es donde están pues los desperfectos, el taller para arreglar las embarcaciones y tal. Mira, por ejemplo, una máquina de 1 euro. Aquí tendrían bolitas de estas. Ya ni siquiera se ve. Por aquí queda un poquito de claridad. Lo demás está opaco. Esto lleva mucho más de 1 año abandonado, esta parte, seguro. Subir por las escaleritas que hay aquí, que supongo que darán a la zona donde la gente se montaba ya. Mirad, eso es. ¡Guau! ¡Qué bonito! Mirad, la silla donde se pone el que lleva la atracción. Y aquí todos los botes. No se responde de objetos perdidos o deteriorados. Ahí colgaban. Si llevaban mochilas o cosas que no querían que se mojasen, los dejaban ahí colgaditos. O sea, imaginaos la cantidad de turistas que vinieron aquí y que han montado aquí en estos botes y ahora aquí están cogiendo polvo. ¿Os habéis dado cuenta de que apenas estoy haciendo acto de presencia por voz? Quiero transmitir con esto lo mismo que allí sentía yo. No sé si era el silencio o la naturaleza desbordante que se hacía paso entre las atracciones, pero esto era mágico. Puede que llueva y sería la verdad que bastante buena suerte si llueve. Porque este parque con este ambiente todo húmedo y lloviendo ya debe ser brutal el ambiente que se forma aquí.
maravilla. Vamos a ver esta, el pasaje del terror. Mira los caballitos, me recuerda al parque de atracciones de Madrid. A ver. Entramos a todas como si estuviéramos. ¡Qué bonito! ¡Qué chula! Estoy hasta nerviosa. Es como volver a ser niña. Estas atracciones estaban en el parque de atracciones de Madrid, os lo juro, y ya se quitaron por ser antiguas. Mirad, mirad, voy a encender el foco. Estoy hasta nerviosa. Y aquí es donde tengo que sacar. Se me ocurrió la idea de comprar una linterna de luz ultravioleta para ver esto realmente cómo se veía, porque todo esto que hay aquí encima son fluorescentes de luz ultravioleta, o sea, luz negra. Entonces esto brillaba muchísimo. Así que vamos a coger la linterna y os voy a enseñar cómo se debió de ver esto un día, hace muchísimo tiempo. Y así es como devuelvo a la vida lo olvidado. Así es como viajo al pasado. Así es como viajo al pasado. Así es como viajo al pasado. Después de traspasar estas cortinas, el cochecito subía por esta rampa y lo primero que se encontraba era este Drácula, que si apagamos el foco y pongo la luz negra, a ver, espera, da aquí así, mirad cómo se ve todo. Wow. Aquí a su zonita y yo continúo con luz negra solo. Wow, es que mirad, está todo realmente oscuro. La cosa es no caerme. No sé si veis por aquí, voy subiendo. ¿Cómo se ve? Aquí tenemos a Freddy Krueger. Y aquí a una mujer ensangrentada con el demonio. Voy a poner aquí el foco para que lo veáis bien. Mirad. Mirad, si os dais cuenta, esta escena que creo que es como el infierno y tiene a una mujer atada con heridas, y el demonio aquí tiene una luz roja completamente, a diferencia de ser luz ultravioleta, es roja, y quizás seguramente sea porque aquí ya se dejaba de tener luz oscura, luz negra, para que a la gente no le hiciese tanto daño el cambio de luz tan drástico. Aquí ya ponían roja y aquí ya daban a la calle. Es como un cambio progresivo para que no sea tan fuerte el cambio de luz negra oscura a luz roja, o sea, a luz blanca, entonces pasan por la roja. No sé, son suposiciones como siempre, en todos los vídeos digo lo mismo. Y aquí salían a la calle y veían el parque desde arriba ya. Y otra vez, zona negra total. Mirad, a ver si se enfoca. Y por aquí bajaban. Y llegábamos a este niño. El espejo. Se veían aquí de frente, el coche bajaba y se veían de frente. La luz negra estaba aquí arriba, iluminaba todo esto. Voy a apagar el foco para que veáis lo que hace la luz negra.
vista. Bueno, dejando por aquí los indios, el coche cogía esta curva súper cerrada, como estáis viendo, y bajaba el carril cuesta abajo, o sea, con bastante inclinación bajaría cogiendo mucha velocidad y llegaría a esta zona del sarcófago, la zona egipcia, que si probamos con linterna, con luz negra, quedaría tal que así. Voy a apagar el foco. Mirad. Qué bonito. ¡Wow! ¿Cómo cambia, ¿Cómo cambia? Tío. No se llega a enfocar. Con luz negra no se enfoca la calavera que hay ahí. De un cochecito. Creo que este sarcófago de aquí se abre. Os voy a contar por qué. Esto que hay aquí parece como unas puertas, ¿no? Como un armarito, pero está bastante anclado. Pero es que, mirad, estaba antes mirando y dentro hay esto. Es como un mecanismo. ¿Veis? Aquí la máquina. Un sistema de como, no sé, aquí esto parece pues eso, como un cuenco de perro, que esto no sé qué hace aquí. Será una luz, será, o no sé, que enfoca para adentro. Entonces esto que tiene aquí una especie de bisagras se abriría y dentro habría una momia. No sé si para allá o para acá. Sí, pero está... Susana iba a ver si se abría la puertecita, pero no. Nada. Y aquí, escucha, aquí parece que había algo, ¿verdad? Un vampiro o algo. Algo había aquí, porque está como la mesita y ya no hay nada. No sé. Y bueno, tenemos aquí dos cochecitos abandonados y sueltos, perdidos del grupo, porque aquí ya no hay... O sea, sigue la atracción. Por aquí sigue la atracción. Tenemos aquí a un vampiro. Fijaos, los cochecitos eran los típicos de 2 asientos. Y vuelvo a ver aquí bastante caída en curva, con curva cerrada. Y aquí está este vampiro. Y aquí siguen el resto de coches ya, que llegan hasta el final. Todos los cochecitos ya más de 365 días aquí parados. De hecho, llevarán bastante más. ¡Se mueven! Mirad, chicos. Si coges... Se mueve, tío. Bueno, este es ya de los últimos muñequitos que tenemos al final del recorrido, del pasaje del terror. Nos despide un hombre decapitado al final. Lo que me flipa del sitio es que hay telarañas, pero dejan de ser de decoración, sino que son reales. Mirad el muñeco. Wow, es como un cura, es como un cura. Ah, no, un hombre noble. Como si fuera, pues mira, uno de un chateau francés. Y aquí tiene la cabeza colgando. Wow, mirad. Está ya, mirad, llena de polvo. Y con el hombre decapitado nos despedimos de esta atracción, del pasaje del terror. Aquí ya el coche abriría las puertas e iríamos fuera del parque. Fijaos cómo es el sistema de la puerta que hace que el cochecito con las personas lleguen a la zona de llegada. Mirad, aquí el coche golpeaba la parte delantera y esto hacía que la puerta, claro, se abriese y ya dabas a la zona donde se baja la gente y suben otras nuevas personas que quieren disfrutar de la atracción. Y allá al fondo